Buenos días, mis hermanos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase número 3 de cultura bíblica. Y para empezar, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus misericordias, por tus bendiciones, Señor. Muchas veces esperamos mucho tiempo, muchas veces pasamos circunstancias, procesos que nos hacen decir y entender que la gloria es para ti y que todo lo que se ha vivido a través de ese tiempo, a través de esas circunstancias, es porque tú tenías algo más grande, Señor. Gracias. Quizá ahora estamos o algunas personas estén en diferentes circunstancias, tanto recibiendo bendición como pasando procesos. Padre, te pedimos que seas tú bendiciendo, que seas dando tú fortaleza en cada corazón, en cada uno de mis hermanos que ven estas clases, Señor, que llene su corazón de esperanza, de fe, Padre, para poder seguir adelante y no desmayar. Padre, encomendamos a ti esta clase de principio a fin, a todos los alumnos y a la congregación de la iglesia, para que tú les bendigas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Hoy es un poquito larga. Vamos a ver, como siempre, lo que podemos cubrir, lo que no. Yo les voy a dejar el libro. Bueno, algunas partes porque es un montón de contenido que tenemos por ahí. Si me está funcionando. Ahí está. Bien. Que hace calor y mi computadora se pone un poco lentita. Pues bueno, la clase número 3 nos vamos a encargar de hablar sobre la comida. Y quizá lo podemos ir organizando para el final, veamos qué es lo que hay de comida y hacer un pequeño convivio, ¿verdad? En la clase de las 8 de la mañana, para ver qué tipo de cosas comían y un poco cómo compartir. Si es posible, ya veremos. Pero bueno, vamos a dar inicio. Alimentos y comidas. Hablemos sobre qué comían. Primero, definamos 5 cosas. Los vegetales eran parte de la dieta de ellos. ¿Qué clase de comida comían? ¿Qué clase de vegetales? Ya lo vamos a ver. El alimento ordinario de la mayoría de hebreos en los tiempos era pan, aceite, productos lácteos, verduras, frutas, carnes, en rara ocasión. Los granos eran parte importante de una dieta, ya vamos a ver cuáles. El pan se comía solo o con algo que realzara su sabor, como sal, vinagre, caldo o miel. Y por último, la parte favorita de la dieta la constituían las frutas y el pescado, que era como que las comidas que nosotros conocemos, las porciones así grandes, que son una hamburguesita, todo eso no existía en aquel tiempo. Aparte de que la carne, vamos a ver un poco sobre ella, era un parte de lujo, eran ocasiones especiales. Si usted ha leído en Éxodo, no era de comida regular, ¿verdad? Es como nosotros que decimos, ay, eh, ¿cómo se llama? Una sopita de frijoles con carne. Así era más distante la carne de ellos, mucho legumbre, mucho pan, mucha fruta y pues un poco pues de las carnes que conocemos, habían, pero no tanto. Entonces, hablemos del pan. El elemento fundamental era parte importante con aceitunas, quesos, verduras, pero la carne, como decimos, se consumía raramente. El pan era tan importante que equivalía a tomar una comida. O sea que cuando decimos, si se recuerda, el pan de cada día, dánoslo hoy, o sea, era una comida constante todos los días. em, Porque reflejaba la repetición de este alimento, el pan de vida, que da la fuerza, era diario, ¿no? Así como nosotros la tortilla, entonces para ellos era el pan. Ahora, el pan podría ser de trigo o cebada.
no se cortaba con cuchillo, sino que se partía con los dedos. Esta era una costumbre y por lo tanto desde ahí se dice partir el pan. Si se recuerda cuando nosotros hacemos la Santa Cena, dice eh, partió el pan, ¿verdad? Entonces, y nosotros compartimos el pan partido. Así que desde esta parte se considera de forma cultural de que cortar el pan con cuchillo se veía como algo negativo, similar a cortarse la vida, entonces se corta con las manos, se parte, ¿no? Hay diferentes tipos de pan según la clase social. El pan de cebada era consumida por los pobres, mientras que el pan de trigo era por los ricos. El pan se elaboraba de tres formas. Pequeños, como los 5 panes de milagro, que no están aquí, pero eran como unos bollitos, los redondos, que sí están aquí abajo, más grandes, y los panes delgados como hojuelas o tortillas que están allá arriba. Entonces, un poco de lo que había. Nosotros lo más cercano que tenemos son como las pitas que se acercan ahí arriba, pero tampoco lo son, pero tampoco son los de abajo, pero bueno, son una mezcla de ellos. Entonces, resumiendo, el pan de cebada era para pobres y el pan de trigo era para ricos. Los tamaños eran pequeños, grandes, redondos y delgados como hojuelas y tortillas. Igual se recuerdan en la foto de la semana pasada que ellas estaban cocinando, una señora estaban cocinando pan encima de unos, ¿cómo le decimos nosotros? Eh, Comales, pero volteado, vea. Entonces eran las tortillas delgadas grandes. Estas son como tortillitas de taco más chiquitas, pero eran grandes. Eh, Además de hacer el pan, también se tostaba el grano y se comía crudo, como hicieron los discípulos de Jesús. No nos vamos a meter a versículos porque nos tardamos un poquito más. Verduras y legumbres. En los tiempos bíblicos, las verduras formaban parte importante de la dieta. Alubias, lentejas, habas y otras legumbres eran alimentos comunes del Antiguo Testamento. El cocido de lentejas que preparó Jacob para Esaú, las habas que se le dieron a David cuando huía de Absalón, son ejemplos destacados. Se menciona también una variedad de legumbres como trigo, cebada, habas, lentejas, millo, avena, que eran alimentos básicos. Entonces, un poco, yo puse esta imagen para que entendamos, bueno, que me sirvió a mí, no sé si usted ya sabía la diferencia, pero el centeno, que es el primero, la cebada, cómo se ve, el trigo y el otro ya no me acuerdo cómo se llama, triticale. Creo que es como una especie de primo del trigo. Pero si se fijas, las espigas son un poco diferentes. Entonces, el centeno se utiliza más para es más pesado, es moreno, se utiliza para las comidas integrales porque tiene mucha fibra. En cambio, el trigo va un poco diferente. La cebada también tiene bastante fibra y también la hacemos nosotros en fresco, ¿verdad? El fresco de cebada. Pero hay un par, hay como, son diferentes, de cierta forma son diferentes, pero todos siguen siendo granos. Sobre las legumbres, las habas, de hecho la foto la dejé hasta más atrás, que está aquí. Nosotros conocemos ellos le dicen alubias. Yo cuando vine era como que la alubia. Frijoles, ¿vea? Así lo conocemos nosotros como frijoles. Y tenemos las rojas, que son las que nosotros consumimos mayormente en el país, las blancas también, a las manchadas, no sé cómo les dicen, pero aquí les dicen pintas, y las negras que también son como pintas, pero el frijol negro, que es como el guatemalteco, vea, más chiquito, como es que, como que ya me van a regañar porque se me olvidó cómo se llama ese frijol. Bueno, los frijoles monos, nosotros conocemos más tipos de frijolitos, pero eso era parte de la dieta de ellos, los garbanzos que no se comen tan seguido allá, o por lo menos en mi casa no se comían tan seguido, pero se comen las habas, que son como frijolitos, pero verdes, hay de todo tipo, hay grandes, pequeñas, como las alubias tal cual.
son bien ricas y son como frijoles. Y las lentejas que están en la parte de abajo, que tenemos las normales, que son las que están en la esquina, cafecitas, hay rojas, hay amarillas y también hay negras. Entonces esa era como la comida de ellos, guisos con legumbres, verduras, sencillo. Tenían una dieta bien rica en estos alimentos. Ahora, en Egipto los israelitas conocían bien los puerros. Yo el puerro, habiendo allá, lo vine a conocer acá. ¿Por qué? Porque no estamos, bueno, por lo menos en casa no estamos acostumbrados a ponerle puerro, pero es muy rico. Es como una mezcla de cebolla más suavecita, por si no lo ha probado. En Egipto conocían ajo, pepinos, melones, como se menciona en números, y además, durante la Pascua, las hierbas amargas, las hierbas amargas que dice ahí que se consumían eran probablemente lechuga, perejil, berro y los rábanos. Las legumbres más comunes en la dieta eran las habas y las lentejas. Fundamentalmente la alimentación de la época. Entonces era pan con lechuga, pan con perejil, pan con, cuando vea, lo mezclaban con hierbas amargas. Entonces, pues era una comida un poco, entre comillas, triste, como diríamos nosotros, pero ellos lo hacían por una razón. Ahora, en productos lácteos, a los israelitas se les había prometido, si se recuerda, una tierra donde fluye leche y miel. Lo anterior indica que las tierras de pasto producían leche en abundancia. Quiere decir que habían recursos. La leche era otro alimento básico y se obtenía de los animalitos que pastoreaban, ¿no? Las ovejitas, las cabritas, etcétera. Y de esta también sacaban el yogur, que también lo llaman como leche, pero era como una leche batida tipo yogur y con esta también conseguían mantequilla. La leche se ponía en el cuero se agitaba, se apretaba hasta que se formaba la mantequilla, o sea, se salía todo el líquido, y también se empleaba la leche para hacer queso. Es de suponer que también se empleaba el suero de la mantequilla, pero nunca es mencionado. Lo que tenemos confirmado es que se utilizaba la leche, se hacía queso, se hacía yogur, como un tipo requesón, un poco así. La mantequilla del hebreo término shema se ha traducido varias veces como crema, leche cuajada, queso crema y mantequilla. Según Génesis, Abraham sirvió mantequilla, shema, a los extranjeros que visitaron la tienda. La mantequilla que aparece en esta traducción no se refiere a la que conocemos occidental, que es la grasita. Más bien era justo la que está aquí, no es como un requesón, la vamos a ver más adelante. Y bueno, usted ha comido requesón, que es como que lo que queda, ¿no? Pero la de ellos era más pastosa. Y se menciona la mantequilla de vaca y la segunda forma de, de hacer mantequilla también se menciona en Proverbios. Esta era un poco la mantequilla. Si se fija, bueno, nosotros conocemos el requesón un poco más como, eh, ¿cómo se dice? Grumoso porque le quitan la grasa. En este caso tenía su grasa. La forma de leche que continuamente usaban los árabes actualmente le llaman como una palabra leven, que quiere decir blanco, algo semejante a lo que llamamos requesón. Era un poco así, ¿verdad? Un poco. Para prepararlo ponen leche en una sopera, agregándole el fermento, al que principia a trabajar, lo cubren con un lienzo caliente y luego reposa por el espacio de un día. Entonces estará listo para servirlo. Entonces, de esa combinación sale esta pasta, esta mantequilla, este quesito que ellos le llamaban mantequilla. Y había queso como tal. A los árabes de Palestina les gustaba mucho el queso. Siempre lo llevaban consigo y se encuentran en montones de mercados. El padre de David le dio 10 quesos, como el tamaño de una libra, para llevarlos al capitán del ejército. Esto lo encontramos en 1 Samuel. Y claramente el queso se mantiene también en aceite, agarra ese sabor, este aceite de oliva. Entonces, pues era un poco, quizás ese no iba así, pero usted sabe que uno siempre combina alimentos, entonces como un poco de perspectiva. ¿Qué pasaba entonces con la carne?
y los pescados. En los tiempos bíblicos, la carne y el pescado eran lujos y reservados para los ricos. Se consumían solamente en ocasiones especiales o para algún invitado importante. Por ejemplo, Salomón disfrutaba de una dieta regular que incluía buey, cordero, caza y aves. En el versículo de Primera de Reyes dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. O sea, Salomón comía muy bien. Abraham también sirvió carne de ternero a sus invitados y Gedeón ofreció carne de cabra a sus huéspedes. Aquí tenemos dos pescaditos, pero era importante. ¿Cómo se comía la carne? Bueno, la carne principalmente era hervida, como nosotros la hacemos para hacerla en guisito, ¿verdad? Me acuerdo de mami que hacía una carne deshilachada bien rica, se terminaba quemando la agüita y quedaba como tostadito. Uy, qué rico. Pero bueno, era como parte de un cocido y que cumplía con la ley de que tenía que sangrar antes, entonces ya no habían residuos de sangre en esta comida. Sin embargo, también se asaba, aunque con mayor cuidado. Los hijos de Eli, por ejemplo, preferían la carne asada a la hervida, todo hemos comido carne asada, ¿no? La carne obtenida de animales de pastoreo se contemplaba con los animales cazados. En el valle de Jordán había abundancia de fauna silvestre y los animales se atrapaban con redes o en fosos y también se colaban trampas para aves. Entonces tenían caza, tenían aves, tenían animales que utilizaban para ocasiones especiales y por eso a veces uno se pregunta por qué iban con su ganado cuando iban con Israel y renegaban de que no tenían comida teniendo carne, porque no era usual de la dieta de ellos comer carne como les con nosotros. Y ya, ponle a la vaquita, que aquí la tengo. Vean, no. Era un lujo, eran ocasiones especiales y también recordar que en aquel tiempo, digamos, estos animalitos eran para ofrendas. Entonces, no se consideraban como parte normal. El pescado, por otro lado, era un alimento común regionalmente más en el área de Galilea, donde la pesca era una actividad. Habían varias variedades de peces eh, que estaban prohibidas para el consumo según la ley, que no sé si lo ha leído, pero dice, si tiene, si no tiene escamas, etcétera. Los discípulos de Jesús, muchos de los cuales eran pescadores, atestiguaban la importancia de la pesca en esta época. Los peces eran tan familiares para que Jesús los utilizaba, que los utilizaba para sus parábolas. Aunque los huevos no aparecen como un alimento común hasta finales del Antiguo Testamento, ya eran parte de la dieta. Y pues las aves que tenemos aquí son pues, un ejemplo de pollito. Después, no le voy a dar hambre después de esta clasecita. En resumen, aunque la carne y el pescado eran alimentos lujosos y poco frecuentes para la mayoría, los ricos y los reyes disfrutaban de una variedad de carnes y el pescado era un alimento bien conocido y valorado en Israel, especialmente en los tiempos de Jesús. También nosotros, de parte de mi esposo, tenemos un amigo de la familia que pues se metió a esta parte del judaísmo y no comen carne. O sea, no comen carne, ellos si van a buscar alguna proteína en su alimentación, buscan pescado. Los huevos, como decía ahí, que no lo menciona en la Biblia, pero sí era parte de la dieta, en el tiempo de Elías y en el tiempo de Cristo se introdujeron las aves domésticas y el uso diario de los huevos en Palestina. Jesús habla de un hijo que pide un huevo a su padre, ¿verdad? Fruta. La fruta era parte esencial y muy apreciada en la dieta de los hebreos, especialmente en el clima tan caliente que había. Las frutas que consumían, olivas, higos, uvas pasas y granadas. Las olivas se utilizaban tanto para comer en escabeche, rico, como para extraer su aceite, que se empleaba ampliamente en la cocina, mezclando con harina o para freír. Estos son ejemplos de árboles de oliva
que encontré por ahí, son altos y tienen las ramitas, ¿no? Em, por si usted está preguntando de dónde vienen. Y si no ha visto, pues las olivas las exprimen hasta que sale su aceite. Y dependiendo de la calidad de la oliva, así es la pureza de su aceite, el sabor, porque cuando usted lo prueba es como, qué feo, pero hay unos que no tienen ese, cuando es una mala oliva, tiene un sabor como agrio. El buen aceite de oliva tiene otro sabor, no se siente como, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo un montón de expresiones, pero no se siente como que, uy, sino que se siente diferente. Los higos eran muy comunes, se consumían frescos, pero también se secaban y prensaban en forma de tortas, aplastadito. Una práctica habitual. Las uvas se comían frescas y acompañadas con algún pan o alimento. Las uvas eran de gran tamaño, como se describe en números, y además las uvas secas se convertían en pasas, un alimento muy consumido en Palestina. Esas ya las conocemos, pero le quería enseñar un par de higos secos, que aquí no están aplastados, pero sí están secos, y abajo están los higos frescos. El verde que ve aquí le llaman brevas porque es como el primer nacimiento de la cosecha y están ya, entonces la sacan como brevas. Y si se dejan más tiempos, que son estos de otro color, son higos, ya están bien maduros, están más dulces. La diferencia es como el dulzor que se va acumulando el azúcar dentro de la fruta, pero igual todos son deliciosos. Las granadas, famosas porque tiene un número fijo de chibolitas dentro, que es, se supone, las granadas tienen 613 chibolitos dentro, como las leyes de los israelitas, de los judíos. Entonces era como la granada, simboliza esto mismo. Son cosas que hemos escuchado, no sé si las has escuchado. Yo no le digo que es cierto totalmente porque yo no lo he comprobado. Nunca las he contado para empezar en mi casa hay, en mi casa donde mis papitos hay, pero nunca las hemos contado. Deberíamos de contarlas a ver si es cierto. Pero podían ser dulces o amargas, valorados por su jugo amargo y son mencionadas como una excelencia de la promesa. También otros frutos que incluían en la dieta eran algarrobas, almendras y pistachos, semillas, ¿no? Aunque los dátiles no se mencionan en la Biblia, eran conocidos en la literatura judía de la época. Los dátiles son, no son como los higos, son chiquitos y son así, usualmente están secos. Y si usted lo mezcla un dátil con mantequilla de maní, por decirlo así, sabe a cacao. Los dátiles son un poder de azúcar, entonces se usan como para endulzar postres, etcétera, para gente que no utiliza azúcar. ¿Qué pasa con la miel de la promesa donde fluye leche y miel? En los tiempos bíblicos, la miel era el endulzante, no había azúcar. Producto preciado. La miel provenía de abejas silvestres, como en algunos relatos se ve en Sansón, que encontró miel en el cadáver de un león, Jonatán halló miel en el bosque, Moisés la descubrió en una roca. Estas referencias indican y muestran que la miel era silvestre, que no habían granjas abejorras. Pero después las abejas fueron domesticadas en colmenas en Egipto, Asiria y también los judíos y pudieron ser adoptadas las prácticas de cuidar abejitas para obtener la miel. Se utilizaba la miel para extenderla sobre el pan, para el agua, para endulzarla y para cocinar, como nosotros le ponemos un chorrito para darle un toquecito diferente. Además, el mosto de uva hervido se transformaba en un jarabe dulce y pegajoso, que probablemente también se denominaba miel. En algunos pasajes bíblicos, este jarabe fue uno de los productos que Jacob envió a José en Egipto y que era exportado a los fenicios. O sea que la miel puede ser dos cosas en la Biblia, tanto miel como la conocemos, pero también un jarabe de mosto de uva. Saber la diferencia, tendríamos que leer los textos originales para ver a qué se refiere. Como la miel se pronuncia frecuentemente en al menos 20 pasajes bíblicos,
pero la miel no podía ser ofrecida en el altar del Señor debido a que algunas religiones la utilizaban para rituales paganos. Entonces Dios siempre quiso separar. Eso que hacen con ellos, no lo van a hacer acá. Finalmente Jesús quiso demostrar a sus discípulos que su cuerpo resucitado era real, pidió alimento y le ofrecieron pescado, asado y miel, lo que subraya el uso común de la miel en la dieta de la época. Eso lo encontramos en Lucas 24, del 41 al 43. ¿Qué pasaba con la sal? Nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, los condimentos en aquel tiempo eran bien exclusivos, o sea, la sal, y la obtenían en grandes cantidades por los depósitos naturales de las colinas cerca del Mar Muerto. Ya vamos a ver una fotito. La sal se utilizaba tanto para condimentar, para conservar alimentos, como se menciona en Job. ¿Cómo se conservan? Pues eh, se ponía sal y ya quedaba ¿cómo se llama? Como un tipo fermento. Ay, qué, disculpe. Durante la época del Nuevo Testamento, en Magdala era un centro de industria salina, conocido por la exportación del pescado salado. O sea, que lo que comemos en abril, pesquito saladito, ellos también utilizaban para eh, cuidar la comida que durase más. Además de su uso culinario, la sal era valorada por tener propiedades terapéuticas, como se sugiere en Segunda de Reyes, y también desempeña un papel significativo en las ofrendas sacrificiales. Esta práctica podía haber influido en la costumbre de utilizar sal en las comidas que celebraban la concentración de un pan. O sea que era un adicional para darle sabor. Además del uso culinario, lo que ya habíamos dicho, eh, hasta la época griega y romana, que otros condimentos y especias comenzaron a estar al alcance de la mayoría de la gente, como lo que nosotros conocemos, perejil, ¿verdad? El cilantro no es de esa región, el el cardamomo que viene de esta región, entonces empezaban a utilizarse diferentes cosas y al alcance de la mayoría de gente. A medida aumentaba el tráfico comercial, recuerde que a Galilea era portuaria, entonces había un gran intercambio cultural y de mercadería, ¿no? Comercial. Entonces, pues tenían la facilidad de conocer y tener cosas eh, nuevas que venían de otras partes. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la sal permaneció como el principal condimento y conservante disponible. Entonces, esta es una fotografía del Mar Muerto donde se ve la sal. Hay tanta concentración de sal que se va a los bordes y de ahí pues la sacan. La sal, nosotros tenemos la procesada y la sal marina, que es como que tiene humedad. Entonces, ellos utilizarían la sal marina que tiene humedad, que es como estos cuarzos de sal, piedras, ¿no? Este, que se junta y pues ya así sacaban. Para hacerla más chiquita, seguramente la raspaban, pero este es el tipo de sal, no la sal fina que nosotros conocemos. ¿Qué pasaba con la sal hollada? Cuando la sal se recogía en las cercanas partes del Mar Muerto, alguna de ellas era buena para cocinar y otra había perdido su sabor. Esta sal no se tiraba o desechaba, sino que se almacenaba en el templo de Jerusalén para que cuando las lluvias hacían resbaladizo el piso de mármol del atrio, se echaba sobre él para evitar que la gente se deslizara. Por eso dice Jesús que esta sal es hollada, que significa pisada por los hombres. Entonces, se le daba uso a toda la sal. Costumbres, entonces, a la hora de la comida. Nosotros tenemos la costumbre de una servilletita, tenedor, cucharita para la sopa, poner un plato, separar la comida si va a servirla, digamos, el arrocito con la papita, con la carnecita, todo se junta. Pero vamos a ver cuáles eran las costumbres en esta época. Primero, el lavamiento de las manos. Antes de comer,
todos tenían que lavarse las manos bajo un chorrito de agua. Era una práctica para esencial porque como llevaban sus manos sucias, no habían tenedores, no habían cuchillos, había que lavarse las manitas. En hogares ricos, la tarea se realizaba por un esclavo, o sea, alguien ponía el chorrito y ellos se lavaban las manos. Con el tiempo, especialmente en la época del Nuevo Testamento, el acto de lavarse las manos fue un ritual formalizado, que si se recuerdan, los fariseos juzgan porque no se habían lavado las manos. Jesús critica la ritualización de esta práctica, como lo vemos en Marcos. Y en lugar de seguir el ritual, asumió un papel de servicio al lavar los pies de sus discípulos durante la última cena. El lavado de las manos no solo se hacía antes de las comidas, sino también al final, porque claro, comían con su manita. Además de la limpieza física, había un fuerte componente espiritual en el acto de comer, ya que daban gracias por la comida, una oración tradicional que decían, bendito tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del mundo, que hace salir el pan de la tierra. Es probable que Jesús también usara esta fórmula para alimentar a los 5,000, o sea, esta oración, siguiendo una tradición que era practicada desde siglos antes por Samuel. El cuidado del lavado de las manos en la cultura oriental, que de la zona en la que estamos hablando, los árabes, judíos, toda esta zona, eh, era para todos importantes, era significativo. Y aquí, pues como ven, los fariseos critican a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos, que era una práctica que había evolucionado a un rito. No era por salud ya, sino que había pasado a un rito. Y pues Jesús lo considera innecesario en su formalismo, porque ya estaba poniéndose desde otro punto de vista. ¿Qué pasaba a la mesa? Nosotros tenemos una mesa, acercamos unas sillas. ¿Qué pasaba en los tiempos bíblicos? Pues ponían en las casas sencillas, las comidas se realizaban de manera comunitaria, alrededor de una marmita, ¿verdad? De un lugar, y lo colocaban sobre una alfombra en el piso. Toda la familia se sentaba con las piernas cruzadas. Aquí vemos una mesa, pero era en el piso tal cual. Y usaban trozos de pan delgado a forma de cuchara para tomar los alimentos, como se describe en Ruth, que fue invitada a comer por los cosechadores. La mesa mencionada en el Antiguo Testamento, en el Salmo, no era más que una alfombra extendida en el suelo. En contraste, los ricos permitían tener mesas o sillas y divanes tal como los conocemos hoy. José, por ejemplo, agasajaba a sus invitados en mesas de este tipo, altitas como las que conocemos. David tenía un lugar a la mesa de Saúl y Jesús se reclinó a la mesa en la casa de Simón, el fariseo. O sea que la gente con eh, lujo podía hacerlo. La falta de cucharas, tenedor, como lo leímos, así esencial lavarse las manos, porque con ello comían. ¿Para qué necesita un hombre una cuchara cuando Dios le ha dado tantos dedos? Ese es un dicho que ellos tienen. El pan delgado servía como una cuchara improvisada y se comía junto con el alimento. Es una costumbre que reflejaba la conexión directa con la comida y una simplicidad de la vida diaria, que tienen razón. A mucha gente no le gusta comer con las manos y también nosotros ya lo consideramos como antigénico, salimos como, hay que lavarse las manos y aún así no tocamos la comida porque porque las manos siempre están sucias, etcétera. Pero ellos, pues recuerden que estamos hablando de tiempos muy sencillos. Ahora quizás tenemos muchas complicaciones, pero estos eran los tiempos bíblicos. Esta era lo que decíamos, la marmita, la alfombra en el piso, y así se sentaban a comer. La posición más usual era sentarse derecho en el piso, ahí vemos los señores, con las piernas dobladas bajo el cuerpo o hacia atrás arrodillados. Esa sí está bien incómoda. Excepto los ricos que hacían fiestas en cenas importantes, entonces ellos sí tenían mesas bajas y estaban recostados. La hora, perdón, la oración.
que pasaba la hora de la comida, tenían que orar. Los judíos tenían el hábito de orar a la hora de las comidas. Y si había algún profeta enfrente, se esperaba que lo hiciera él. Como cuando decimos nosotros, vos que orás, dale vos. Entonces a los profetas les dejaban esta tarea. La oración era la que habíamos mencionado, era una frase, bendito tú Jehová nuestro Dios, Rey del universo, que hace que brote el pan de la tierra. Los huéspedes lo hacían en voz alta y el resto decía amén. O repetían algunas partes, ¿no? Shulchan. Usualmente los orientales no tenían la costumbre de comer en mesa, sino que, como decimos, extendían las carpas, las alfombras. La palabra hebrea shulchan, lo estoy diciendo como que es chino, se traducía a mesa. Y como lo indica su raíz, era una estera de piel de cuero extendida sobre el suelo. Solo en banquetes se podían comer en mesas bajas, más o menos de 35 centímetros, o sea, altito, un poco así, ¿no? Tampoco eran altísimas. Se sentaban sobre cojines, ya vamos a ver una muestra, o usaban banquillos si la mesa era más alta. Los platos, los únicos platos que se usaban donde se sirve la comida, se ponen a cada uno. Ay, perdón. Con frecuencia solo hay un plato para el alimento. O sea que todos iban a comer dentro del mismo plato. Donde ve aquí el señor, aquí todos iban a agarrar de acá, todos iban a agarrar del plato de la señora, todos iban a agarrar panes, todos iban a agarrar huevos, todos iban a agarrar carne del mismo plato. No como nosotros que cada quien tiene su platito y come y si quiere se sirve más, ahí seguían comiendo. Esta es un arreglo para banquete. Era un poco alto, ya vamos a ver un poco cómo se recuestan. Y vamos a hablar sobre ello. Cenas y banquetes. La invitación para las cenas y banquetes se hacía eh, de invitación doble. Antes de ir, se envía una invitación por medio de un sirviente o por el anfitrión mismo. Y cuando está cerca de la fiesta, se envía un sirviente, esta vez para anunciar que todo está listo. Y aquí se ve, pues, una parte de la parábola donde aquel señor invita, saca a los invitados que no fueron, dijeron, ah, yo tengo que ser, yo tengo que ser, y él llega por otras personas del pueblo a la invitación, un poco como el propio anfitrión. ¿Cómo se atiende a un banquete? En el oriente es evitado no aceptar, sino que se espera, perdón, se espera que se rechace para que le rueguen para aceptar. Aunque desde el principio ya aceptado, o sea, como que usted ya sabe que sí va a ir, pero dice, ah, no sé, para que le rueguen, para conceder a la persona que le invita el privilegio de rogarle. Cuando uno de los fariseos invitó a Jesús a su casa a comer, él, Jesús, no aceptó de inmediato la invitación, aunque finalmente fue. Esto indica que la costumbre era obligar a los invitados a venir a la fiesta. La exclusión, excluir a alguien de una fiesta era considerada cosa terrible. Los banquetes se celebraban de noche y en habitaciones iluminadas, y cualquiera que era excluido se decía que había sido arrojado de la luz de las tinieblas de fuera en la noche. En las enseñanzas de Jesús, tal expresión venía a ser semejante al día del juicio. Porque decimos que la voz del Cordero y si había exclusión, eran personas que no pertenecían a esa fiesta, a esa celebración. La expresión de las tinieblas de afuera toma un nuevo significado. Cuando se piensa en el miedo, los orientales tienen a la oscuridad de la noche. En Oriente la lámpara se mantiene encendida toda la noche, como los niños que les da miedo, por las noches y tienen siempre su luz encendida. El dormir en la oscuridad viene a ser una experiencia terrible. Entonces, por esto es que el Señor escogió las palabras correctas, las tinieblas de afuera, para representar el castigo de todo aquel que, pues, había sido excluido de la boda del Cordero. Los asientos en el banquete, se recuerdan que vimos una mesita altita y todo, ¿no? La posición para comer en las fiestas era reclinado, apoyado sobre su brazo izquierdo, con la cabeza levantada y un almohadón en la espalda, y los pies hacia afuera.
la cabeza del primer huésped quedaba opuesta al pecho del anfitrión. O sea que usted estaba así y el anfitrión está viendo para el otro lado. Em, de manera que si deseaba decirle un secreto, solo tenía que inclinarse en su pecho, ¿no? Tal es el caso de Juan cuando le pregunta a Jesús por la cena pascual y la posición a reclinarse en la mesa indica cómo las mujeres podían venir y lavar los pies de Jesús. Entonces, un poco como la idea está aquí plasmada, este es un banquete de lujo donde tenían como estas mesitas donde ellos se reclinaban, diferentes, si se fijan los piececitos están para atrás, para afuera, están apoyados en el hombro, en el brazo, con un cojín para detenerse. Lugares de honor. Habían lugares de honor en la mesa, a la derecha del anfitrión y el próximo a la izquierda. Por eso Santiago y Juan solicitaron esos lugares en el reino de Cristo. El último lugar era en el piso, nivel bajo y muy cerca de la puerta. Claro, eran fiestas grandes, ¿no? ¿Qué pasaba con el vino? Lo conocemos. Era necesario en todas las fiestas. No había fiesta que no hubiese vino y Jesús mismo tomaba vino. Lo más importante en los banquetes era este. Y se comían con carnes y pues se hacían bailes de entretenimiento, se hacían pues, pero no bailes. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mala concepción de los bailes, sino que eran celebraciones sanas, ¿verdad? De alabanza, de gloria al Señor. ¿Y qué pasa de mojar el plato? Era costumbre mojar el pan en el plato. La costumbre la hacía el anfitrión. Mojaba el pan para sus huéspedes en forma de respeto y afecto. El significado de lo que Jesús hizo al dar el pan mojado a Judas era que tendía su mano de amistad a quien iba a traicionarlo. Cristo al dar de la sopa a Judas lo hacía con cierta costumbre oriental que aún se observa en los tiempos modernos. Y por último, tenemos dos costumbres que probablemente las alcancemos a ver, si no, pues ya están un poco cubiertas acá. Sobre la, Ay. Sobre la higiene, la dieta judía era generalmente buena para la salud. Por ejemplo, Daniel y sus amigos tenían la apariencia mucho más saludable con la vegetariana, de legumbres, ¿se recuerda? Sin carne. Em, y traía mucho más beneficio. Las dietas, las leyes dietarias judías daban un buen grado de protección frente a la posibilidad de envenenamiento alimentario en tiempos de temperaturas de cocciones que eran diferentes a las de la actualidad, no subían tan alto, entonces pues era diferente, se cuidaba mucho más y el principal problema sanitario era el agua, que era fácilmente contaminada debido al uso de ella que hacían los animales en el lavado, los residuos, los excrementos y la suciedad. Cuando el agua era recogida en una cisterna, pasaba primero por el tejado de barro y ramajes donde se había depositado todo tipo de cosas. Por eso la razón que el vino era una bebida común. Es probable que Pablo tuviera en mente problemas como el agua cuando recomendó a Timoteo usa de un poco de vino por causa de tu estómago y también porque el vino asienta un poco, no sé si a usted le ha pasado, como que asienta la comida, ¿no? Él tenía problemas estomacales que también eran por causa del estrés, etcétera, pero esta fue una recomendación de Pablo. Y con respecto a las enfermedades, no eran usualmente relacionadas con los alimentos, y la bebida, pero se atribuían pues a la voluntad, a un poco al juicio de, no un poco, venían de parte del juicio de Dios y por eso no se veía con buena vista a los médicos, porque se consideraba de que una persona con una oración eficaz no necesitaba de un médico. Los médicos podían, por ello, llevar a una pérdida de fe en Dios, o sea que me atengo más al médico que a lo que Dios puede hacer en mí. Pero para la época del Nuevo Testamento, la capacidad médica era apreciada, como por Pablo con Lucas. Aunque el escepticismo de Pedro acerca de ellos, ¿verdad? Registrado por Marcos acerca de la mujer que padecía el flujo de sangre, queda patente. O sea que habían división de pensamientos y culturalmente pues estaba empezando a aceptar la medicina, pero eh, usualmente tenía que ver solo con la voluntad de Dios, el juicio divino y la fe que tuviese la persona para ser sana.
Y bueno, esa es toda la clase del día de hoy, un poquito de comidita. No sé si le dio hambre, espero que sí, que vaya a comer rico. Y me gustaría que pues nos organizásemos de alguna forma para preparar que se puedan llevar quesitos, aceite de oliva, que se pruebe cada cosa por separado, no el queso con pan, sino que queso, pan, una cuchara de aceite de oliva, eh, si es posible encontrar higos, aunque sean en lata. A ver qué se puede hacer. Les escribo por WhatsApp esta semana para ver si podemos hacer algo y si no, pues igual ya vimos la fotografía, es un día que pueda ir al supermercado, pues compre, pruebe y diga, bueno, esto era la alimentación, ¿no? Así que, pues bueno, mis hermanos, esa sería la clase de ahora. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día, como nos provee. Ahora nosotros conocemos comiditas más ricas, quizás no más sanas, pero sí a nuestro paladar, a nuestro sentir, son de mucha bendición. Y pues, primeramente, Señor, que siempre tengamos para la comida y siempre esté Él proveyendo estos alimentos y que sepamos nosotros dar las gracias por la bendición a quien se lo merece. Vamos a ver. Dios mío, Padre, gracias por tu cuidado, por tu bendición, porque inclusive estos detalles tan pequeños de la cultura eh, Señor, son relevantes a la hora de leer, a la hora de entender tus designios, a la hora de entender tus ejemplos, a la hora, Señor, de que tú nos hablas y dices, sé la sal de la tierra, esta sal que conserva, esta sal que da sabor. A veces somos sal hollada, que solo servimos para mantener ciertas cosas, pero no estamos dando lo suficiente, Padre. Te pedimos que sí, quizás somos útiles, pero podríamos hacerlo mejor, no ser lo básico, sino ir más allá, Padre. Te pedimos que seas tú utilizando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, y si nuestro cuerpo tiene necesidad de que tú hagas Señor, obres en nuestra vida con algún milagro, con alguna petición, con alguna cosa que está pasando. Señor, que des fortaleza, como ya hemos leído al principio, en nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, para que no nos detenga ni nos bote nada, sino que seas tú glorificándote en nosotros, Padre. Gracias por todo. Te pedimos por hermana Sandra, hermana Bianchi, hermana Dorina, hermana Michelle, hermana Ivonne, Víctor, hermana Carmen, hermano Juan, hermana Elba, Señor, que seas tú bendiciendo, cuidando la vida de cada uno de ellos y que siempre los mantenga, Señor, firmes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios me le bendiga y que la pase bien. Bendiciones.